Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El Quindiano ha convocado a dos abogados, uno de la región y otro del país, de la nación, al doctor Alejandro Arias y al doctor Julián Quintana. Están ellos hoy aquí precisamente porque van a explicar cómo fue el montaje que le hicieron a un político del Quindío, al doctor Libardo Taborda, para sacarlo de las elecciones hace 6 años, pero también para, digamos, sacarlo de la política regional. Doctor Quintana, ¿qué tal? ¿Cómo transcurrió todo este caso y finalmente qué fue lo que pasó? Bueno, destacar primero que es una decisión muy importante, no solamente para Armenia, sino para el país. Una absolución donde no solamente se demostró la inocencia de Libardo, sino además que se demostró la estructuración de una organización al interior del CTI que permitió hacer un montaje judicial. Y ante eso, obviamente, que las alarmas tienen que estar muy encendidas, porque esto no puede volver a pasar. Una persona con una proyección política increíble en la región, donde, y yo estoy convencido de esa tesis, se pagó seguramente a unos investigadores que eso es lo que se va a investigar para sacarlo del camino. ¿Y cómo lo sacaron del camino? Con fuentes amañadas, presionando testigos, interceptando ilegalmente a personas, además de eso, tergiversando conversaciones, haciendo capturas que no tenían ningún sentido, engañando a los jueces de la República, un sinnúmero de ilegalidades que a la final terminaron en un primer momento pues acabando con la reputación no solamente de Libardo, sino de su equipo político, que se logró demostrar por parte de la bancada de la defensa, un trabajo magnífico por parte de todos los abogados, y que precisamente todo esto era un falso positivo judicial. Y así fue el argumento de la jueza en la sentencia. Así las cosas, que primero muy contentos por Libardo y segundo agradecerle la confianza en este equipo, y ahora lo que vamos a seguir es constituirnos como víctimas en el proceso que van a compulsar copia en contra de los investigadores, para demostrar que no solamente fueron estos 3 investigadores, sino que más allá existieron también fiscales y estoy convencido que políticos que estuvieron detrás de este absurdo montaje. Usted lo que está diciendo, doctor Julián Quintana, es que hubo un montaje adentro en el CTI, hubo un grupo criminal adentro con miembros del CTI para hacer este montaje y enlodar la vida política de Libardo, el político del Quindío. Así es, y quisiera ser un poco más específico. Dentro del expediente, que usted lo puede ver en la sentencia, hicimos mucho hincapié en que esos investigadores venían del antiguo DAS, investigadores que ya venían siendo investigados por las interceptaciones y seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y quisieron, en concepto de este abogado, seguir con ese modus operandi delictivo en el caso concreto de Libardo Taborda. Seguimientos y a las interceptaciones, calcado el procedimiento. Y entonces eso fue lo que se descubrió en este caso, y por eso lo denunciamos, y por eso vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que estos personajes respondan ante la justicia. Doctor Alejandro Arias, básicamente, ¿en qué consistió el montaje? ¿Qué fue lo que montaron? A ver, en el mes de enero del año 2018, de manera muy extraña, llega a Bogotá a un teléfono que tiene la Fiscalía General de la Nación para recibir información, bien sea anónima o con identificación de la fuente. Llega un anónimo muy extraño que sugiere que no dice el lugar, dice que hay una compra de votos para el señor Libardo Taborda, candidato de Centro Democrático número tal, y que quien compra dan el nombre completo de una persona, la cédula, y dice que tiene unas listas y que está pagando 35.000 pesos. Al día siguiente, ese anónimo llega al Quindío, dirigido por la persona de la fuente, de la oficina que recibió. Es muy extraño que llegue al día siguiente porque la información nunca indica de qué ciudad o de qué departamento es. Y si tú estás en Bogotá, si tú eres un funcionario del CTI que está contestando un teléfono y te hablas de un candidato a la Cámara, pues lo que necesitas es pedir una lista a la registraduría o coger el periódico y mirar si en algún lugar está la lista, que es improbable porque las listas son tantas, para poder establecerlo y indicarlo en un informe. Ante el anónimo que llegó, dado que no identificaba la regional, se procedió a analizar las listas que existen para la Cámara de Representantes y se pudo establecer. No.
inexplicablemente para el Quindío. Llega el Quindío y al día siguiente el director constitucional de Fiscalías se lo entrega al director de la SAT. La SAT es una sigla que dice es análisis criminal, es la sección de análisis criminal del CTI. Allí su director le entrega a un investigador la labor de verificar ese anónimo. Ese anónimo no resulta positivo. El supuesto personaje, que supuestamente sí existe, porque sí existe, se pudo identificar, cédula, ubicación, todo, no está dedicado a la compra de votos. Ante eso lo que sigue es archivar. Sin embargo, de manera muy extraña, el director del CTI de esa época le da la orden a Nelson Llano, porque así nos lo declaró en el estrado, de que tenía que abrir la noticia criminal. ¿Por qué? No se sabe por qué, pero él dice: yo hubiera archivado porque no había nada, pero me dio la orden de abrir la noticia criminal. Él la abre, arranca un trámite que es ya ante un fiscal. Allá aparecen dos investigadores que se hacen pasar por los investigadores del caso y le hacen creer al fiscal que de la SAT los han asignado. Y viceversa, al jefe de la SAT le hace creer que el fiscal los ha asignado. Esos dos investigadores son dos de las personas que se deben investigar, Germán Velázquez y Wilson Puerta, y comienzan a presentar unos informes que desde su redacción sugiere que ya vienen. Entonces un informe comienza siguiendo las labores de investigación adelantadas y aparecen con una segunda fuente de nuevo no formal, o sea, anónima. La segunda fuente, como todas las fuentes, deben registrarse en un sistema que tiene la Fiscalía General de la Nación. Un informante no se deja anónimo. Tanto la legislación como los protocolos y la jurisprudencia dejan en claro que si bien para la defensa y el investigado puede ser anónimo un informante, no lo es para la Fiscalía. La Fiscalía tiene que saber su nombre completo, su cédula, sus datos personales y tener una verificación de quién es, qué lo mueve, qué sucede alrededor de él, porque de lo contrario será un anónimo y un anónimo no puede ser la fuente de nada de eso. Con todo eso hacen el montaje. ¿Y qué delitos le endilgan al doctor Libardo? Corrupción al sufragante y concierto para delinquir. En palabras simples, eso es una banda que se dedica a comprar votos. ¿Y ustedes logran desbaratar todo eso? Es que más que desbaratar, es que la Fiscalía, como el ejercicio se va desarrollando a lo largo de 4 años y se va mostrando todas estas irregularidades, cuando llega la hora del juicio, lo único que tenía la Fiscalía realmente, si sacamos los informes, que ya los informes no son creíbles porque ya hemos evidenciado la manipulación, son las escuchas, las interceptaciones. Y aquí pudimos demostrar que las escuchas hablaban de que hay que pagar a los electoreros, de que en el barrio tal están pidiendo 120 electoreros, pero solo se van a autorizar 80. Y la Fiscalía, el encargado de las escuchas, que es Apolinar Proaños, finalmente reconoce en el estrado que él cambia para sus odas. Odas son el análisis de lo que escucha. Cambia palabras. Exacto, cambia la palabra electorero por votante. Y es distinto necesitar o pagar votantes a pagar electoreros. Totalmente. Entonces ahí comienzan a tener sentido cosas como hay una conversación donde el escucha dice que Libardo discute con una persona por el número de votantes que va a comprar en esa comuna. Y la discusión es que la persona le está diciendo que necesita 120 electoreros y Libardo le dice: no, yo solo le voy a dar 80. Yo le decía a la jueza: una jueza, si usted está comprando votos, usted quiere el por mayor. No, usted no pide que sea menos. No pide rebajas. No pide rebajas, exacto. Entonces, la palabra está mal. Cuando ya se escucha el audio y cuando ya Proaños reconoce, yo cambié la palabra, él dice que de buena fe, votante por el electorero por votante, ya viene un interrogatorio para Proaños: ¿usted sabe el lenguaje de las campañas? No, yo no tengo conocimiento de eso. Entonces, ¿por qué llega a esa conclusión? Digo, no, porque dentro de lo que yo acostumbro, los traficantes no dicen droga, la cambian por camiseta. Entonces ese mismo ejercicio fue el que yo practiqué acá. Pues no sé qué tan lógico es ese ejercicio, pero quedó claro que habían manipulado palabras y que ya cuando usted manipula esas palabras, entonces ya todo lo demás es más fácil. Están hablando de plata de votantes. Están hablando de una moto, están hablando de un votante. Están hablando de un taxi, están hablando de 4 votantes. Están hablando de un bus, están hablando de 80 votantes. Es más, bajo esa misma lógica es que llegan a meter a la esposa del doctor Libardo en este negocio, una persona que personalmente para mí, lo he dicho todo el tiempo, me dolió mucho su señalamiento, porque me consta de toda la vida de que ella nunca ha estado en política. Ella fue juez, fue procuradora, siempre ha estado en la vida del Palacio de Justicia, al igual que yo. Yo nunca he estado en política, usted nunca me habrá visto en una campaña y ella tampoco.
Ella la meten en esta historia porque en una comunicación con el doctor Libardo están hablando de unas platas que son para la empresa o el negocio de él, y con eso este señor Wilson Puerta en su informe la califica de jefe de finanzas de la organización. Es el único audio que tiene de ella, no tiene nada más, y con eso le montan semejante cargo. Eso es una cosa muy bandidesca lo que hicieron. Doctor Julián, ¿hubo equivocaciones en el informe por parte del investigador o hubo un ardid para armar un complot y, hundir una persona? Puedo decir con contundencia que acá existió ilegalidades en los informes, partiendo de un criterio muy claro, y es que cuando se intercepta una persona deben haber unos motivos fundados muy claros, y en este caso los motivos fundados eran falsos, porque decían que de un informe de verificación de un policía judicial habían llegado unas líneas telefónicas. El investigador dio en juicio que nunca llegaron esas líneas telefónicas, que él no conocía esas líneas telefónicas, lo que quiere decir que engañaron a jueces, a fiscales y a funcionarios del CTI Bogotá para interceptar unos números con una fundamentación que no correspondía a la realidad, y desde allí comienzan un sinnúmero de irregularidades que se destacaron en el juicio, partiendo incluso de hechos tan tangibles y palpables como fue la coacción y presión a los testigos. La fiscalía lo subió porque eran testigos de ellos, dos personas que aseguraron que los investigadores del CTI los habían obligado a decir cosas que ellos no querían y que habían firmado entrevistas donde había información que ellos nunca habían dicho, como por ejemplo que habían comprado votos, cosa que jamás existió. Y la juez le dio total credibilidad a sus testimonios diciendo que efectivamente se probaron las presiones por parte de investigadores a los testigos. Esto y mucho más. Por eso yo creo que es importante que este precedente llame la atención de la Fiscalía en examinar realmente cuáles son sus investigadores y la forma como están manejando la investigación e información dentro de las indagaciones. Entiendo que también hubo un tema aquí relacionado con que el doctor Libardo Taborda debió haber ganado las elecciones, es decir, que le robaron las elecciones. Bueno, usted entenderá que nosotros somos unos simples juristas. Lo que sí podemos decir es que quisieron sacarlo de la esfera política y lo lograron lamentablemente por 6 años. Vivió un calvario junto él y su familia y su grupo político, que nadie lo miraba, todo el mundo lo estigmatizaba y decía estos son culpables. Hoy se demuestra algo totalmente diferente, y es que no se compró un solo voto por parte de Libardo y su equipo jurídico. La inexistencia del hecho, que es importante el fundamento de la sentencia. ¿Por qué? Porque no dice que hubo duda razonable o que no se probó la tesis de la Fiscalía, es que no existió el hecho, eso dice la juez. Y creo que es muy diciente con respecto al trabajo transparente que siempre ha hecho Libardo a través de su vida política. Y también van a haber unas contrademandas o unas demandas, por ejemplo, a ese grupo del CTI por lo que hizo en contra del doctor Libardo Taborda, y también por la pérdida de dinero, lo que representó el prejuicio económico durante estos 6 años. A ver, más allá del dinero, lo que queremos es que se dignifique nuevamente el nombre de Libardo, su esposa, su familia y su grupo político, porque son 6 años, 6 años de la vida totalmente perdidos. Ustedes vieron que en las declaraciones de Libardo se quebrantó, precisamente por ese calvario, ese enigma que lleva uno en su corazón cuando tiene que afrontar estos procesos, y sobre todo en una manera tan burda que lo hicieron los investigadores. Por eso la sugerencia de esta bancada de la defensa es que hagamos como víctimas en ese proceso donde se van a investigar los investigadores, valga la redundancia, y además que se piensen en demandas en contra de la Fiscalía precisamente por este daño que le hicieron a Libardo y a su familia. Finalmente, doctor Alejandro Arias, ustedes están preparando una demanda precisamente contra ese grupo criminal, digamos, que actuó de esa forma desde la Fiscalía, desde el CTI. Además que estar preparando una demanda nosotros estamos preparados desde hace bastante tiempo en haber estudiado, analizado, identificado todas y cada una de las irregularidades que caracterizaban esta investigación. La juez pidió una compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación para investigar a sus funcionarios. El primer gran esfuerzo que nosotros tenemos que dar es porque esa investigación se vaya para Bogotá. No se puede quedar en el Quindío. ¿Por qué?
porque aquí todos los funcionarios de la Fiscalía, sean funcionarios de Fiscalía o sean funcionarios del CTI, observaron esta irregularidad desde hace años. Yo la vengo denunciando. Si usted coge la grabación de una audiencia que tuvo lugar en junio del 2019 ante el juez Sexto Penal Municipal con función de garantías de Armenia, yo ya vaticinaba lo que hoy sabemos, hace 5 años. Y nadie le interesó. Ahí estaba la Procuraduría y no le interesó. Estaba la juez de garantías, no le interesó. Estaba la Fiscalía, no le interesó. A nadie le interesó una denuncia tan grave como la que yo estaba planteando ahí. Entonces, si todo el mundo miró para un lado, aquí en el Quindío, es porque de alguna manera la capacidad de autocrítica no existe. Hay una nula capacidad de reconocer los errores en sí mismo o en sus compañeros. La señora procuradora del caso dijo con una expresión que se me hizo inadmisible: no, señora juez, aquí no hay que compulsar copias, esto es una pelea entre compañeros de trabajo irrelevante. Así lo afirmó, porque ella decía que los que denunciaban estaban peleando con los otros, entonces una peleita nomás. Hombre, por Dios, una pelea, modificar informes, alterar informes, destruir informes, una pelea que el señor Carlos López, 15 días antes de la interceptación y por ende como 6, 7 días antes de que apareciera el informante inexistente, ya estaba pidiendo los cupos. Eso no es una pelea, esos son vacíos que si no tienen una explicación coherente son criminales, son actos criminales. Entonces, más que tener una denuncia, lo que tenemos es objetivos claros. Primero, se debe ir para Bogotá. Estando en Bogotá, que nos regalen la posibilidad de dar una declaración donde le mostremos que además de las 7, 8 o 10 irregularidades que la juez ya señaló, hay por lo menos 50, 60 más. Porque es que la realidad es que esto tiene, la juez sacó las más relevantes y las que encontró de palmario, pero hay muchas más. Entonces, más que eso es eso. Yo pienso que en eso sí estamos preparados para el momento en que corresponda. Muy bien, los abogados del doctor Libardo Taborda explicando a detalle todo este proceso y lo que podría pasar con lo que ellos han llamado un grupo criminal dentro del CTI y la Fiscalía, que hizo un complot para eliminar de la vida política a el doctor Libardo Taborda.